se va a pelear. Gloria a Dios. Estamos peleando. Algunos hermanos que hoy no están. Hermano, ¿quién era el que hizo el papel de que pasó así? ¿Quién era? No, ¿qué papel estaba haciendo? El Rey de Gloria. Se nos fue, tuvo que salir a una diligencia. Salió el Rey de Gloria. Él tenía un apoyo, hermano, y dijo que lo excusaran con los hermanos. Así que, pero todavía está aquí Cristo. Gloria a Dios. Tenemos a hermana Berta, anda una hermana, ¿verdad? Yo quiero que ella se ponga de pie y diga su nombre a los hermanos que están aquí. Mi nombre es Luz de María Murillo de Romero, vengo de San Salvador. Bienvenida, mi hermana, a este lugar, la casa de Dios. Por ahí estuve viendo a algunos hermanos de Carriado que están fuera del estado, están aprovechando los últimos días de vacaciones, y les puse una nota alguna. Estas son las ovejitas de Carriado. Le puse una nota, algunas que estaban exhibiendo fotos y cosas. Pero de todas maneras, hermano, siempre hay un remanente. Pero yo quiero que cuando ustedes salgan de este lugar, usted vaya respirando la palabra de Dios. Yo creo que ha sido un programa sumamente completo el que se ha estado desarrollando a través del mes de septiembre. Un programa completo, maravilloso. Quiero bendiciones para mi hermana Claudia, que está investigando y está siempre buscando cosas importantes para ayudarnos. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto no debemos pasarlo por alto, hermano. Debemos aprovecharlo, porque la palabra de Dios es lo más importante que hay. Gloria a Dios. Y hoy estaremos también hablando sobre la importancia de la palabra de Dios bajo el tema el desarrollo de una vida en obediencia. El desarrollo de una vida en obediencia. Y yo quiero, hermano, que leamos algunos versículos de la Biblia para que salgamos más saturados de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el tema que dije? El desarrollo de una vida en obediencia. Y voy a leer, y ustedes pueden abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Y quiero leer, hermano, hasta el versículo 6. Hasta el versículo 6. ¿Quieren? Pueden acompañarme de pie, hermano. Dicen estos versículos, Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículos 1 al 6. Esos versículos dicen de la manera siguiente: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. La palabra osado quiere decir atrevido. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Dios.
Gracias, Señor, por tu palabra. Hazla conocer en todos los lugares. Y que tu palabra sature nuestra vida de manera especial y de manera grande. Gracias damos en el nombre de Jesús. Pueden ocuparse, hermanos, ocupar sus asientos. Y les dije, lamento que hoy hay tantos hermanos que están en asuntos personales, que preparamos siempre pensando en la mayoría para que nos edifiquemos y aprovechar que el mes de la Biblia es un mes glorioso. El desarrollo de una vida en obediencia. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, el desarrollo de una vida, oiga bien, amerita, necesariamente amerita de una total obediencia a la palabra de Dios, que es lo que estamos estudiando. Y amerita también de un sometimiento que nos permita llevar cautivo todos los pensamientos, llevarlo a Cristo. Y se debe tener, hermano, presente que esta mente, es un campo de batalla. Ahí se dan las más grandes batallas. Y batalla espiritual, y hay que hacerlo con firmeza, hay que pelear con firmeza para echar el mal y los pensamientos impuros que muchas veces llegan a nosotros. Hacerlo nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran desafío que nosotros tenemos, y ese gran desafío debemos nosotros, hermanos, orar para ello y mantenernos firmes en la palabra. Ahora, como decían nuestros hermanos, ese gran desafío, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos con la palabra? La hermana Claudia lo mencionó. Ahí está, estamos desafiados, hermanos, ¿sabe a qué? A leer la Biblia. ¿Para qué leer la Biblia? Porque en ella nosotros encontramos la base de nuestro crecimiento para vivir una vida en obediencia. Entonces, la Biblia debe ser leída y es un desafío que nosotros tenemos con ella. También, hermanos, estudiar la Biblia. ¿Para qué estudiamos la Biblia? Para conocer de la palabra del Señor, para saber qué es lo que Dios dice y qué quiere decir a nosotros y al mundo entero. A través del estudio, nosotros preparamos nuestra vida y aprendemos a obedecer también. También tenemos, hermanos, que debemos obedecer la Biblia. Entonces, esos son los 5 desafíos que tenemos: leer la Biblia, estudiar la Biblia, obedecer la Biblia, leer la Biblia, meditar en la Biblia, y sobre todo, lo más importante es practicar la palabra, practicar la Biblia. Entonces ahí tenemos leer, estudiar, obedecer, meditar y practicar. Ese es el reto nuestro y esa es nuestra responsabilidad. La Biblia realmente debe ser usada, debemos tomarla como la espada. Por eso añado, cuando vi todo esto, dije, aquí se va a pelear, porque la Biblia sirve para pelear la buena batalla de la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, estas prácticas nos hacen a nosotros ser personas diferentes, hacen que estemos presentes en la batalla. Cuando nosotros practicamos y leemos y hacemos esto nos ayuda a estar presente en la batalla que se dan en el mundo. Y debemos pelear en el nombre de Jesús. La batalla de los discípulos nosotros la encontramos y deben de servir para que nosotros aprendamos de ella. Los discípulos peleaban su batalla espiritual, su batalla mental, y a veces se veían un poco defraudados. ¿Sabe cuándo? Cuando se encontraban impotentes y se sentían incapaces de suplir algunas que otras necesidades. Como por ejemplo en el capítulo 6 de Juan. Allí hay un acontecimiento donde ellos se encontraron pequeñitos ante lo que estaba pasando. ¿Qué pasó en el capítulo 6 de Juan? Que había una multitud que no tenía comida. Y ellos se sintieron incapaz, impotente, y al no poder resolver, acudieron ¿a quién? A quien puede resolver todas las cosas. ¿Quién estaba presente ahí?
estaba Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús hizo lo que tenía que hacer, hermano. Cuando Jesús acciona en base a pequeñas cosas que habían en el momento. ¿Qué había? Ahí había un niñito. Un niñito. ¿Y qué tenía ese niño en la mano? 5 panecillos y 2 pececillos. Y Jesús con eso le quitó la turbación, le quitó la desesperación que tenían, pero le dio la lección, lo enseñó a tener fe, a tener confianza y a madurar y a obedecer la palabra en ese acontecimiento. De manera que Jesús siempre está presente donde están las necesidades y donde se dan las más grandes batallas. Un niño con 5 panes y 2 peces fue la clave, hermano, para resolver ese problema y dar una gran victoria. A veces las grandes victorias surgen de pequeñas acciones y de pequeños movimientos. Entonces, hermano, nosotros vemos que realmente necesitamos ese elemento de obediencia para poder vencer. Muchas veces el vacío y la ausencia de nuestro Dios, hermano, se da porque no escudriñamos la palabra. Cuando escudriñamos la palabra, nosotros nos llenamos de Dios. Nosotros recibimos de Dios. Entonces ese vacío que se da a consecuencia de la ausencia de Dios en nuestras vidas es porque la palabra no se ha acentuado en nosotros y hemos desconocido el valor de la palabra de Dios. Y no debemos, hermano, pasar por alto el valor, el costo, el sacrificio de la palabra de Dios. Hermano, el crecimiento y el desarrollo del creyente no se debe al tiempo que usted tenga en el Evangelio. El tiempo no es garantía de conocimiento, ni de madurez, ni de humildad. El tiempo tiene su valor, pero el tiempo realmente es importante, pero eso no garantiza que usted haya tenido un desarrollo grande en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos afianzarnos en el conocimiento de la palabra y agarrarnos del Señor Jesucristo para poder declararnos vencedores en cualquier campo y en cualquier batalla que tengamos que echar por delante. También, hermano, debemos entregarnos a una meditación, hacer una entrega profunda en la meditación, una meditación incondicional